Buenos días, que el Señor les bendiga. Somos alumnos del Instituto Técnico Superior Rumiñahui. Cursamos el 5º nivel en la carrera Teología Pastoral, asignatura Realidad Nacional. Docente magíster, doctor Ernesto Fabricio Polo Luna. Hoy estamos en esta entrevista con los participantes Alfonso Evelio Estupiñán Tello. Buenos días. Tenemos también a Giselle del Rocío Nazareno Calle. Muy buenos días. Y por último, a la compañera Leticia del Pilar Nazareno Calle. Buenos días. Quien les habla humildemente, moderador José Enríquez Camacho Arroyo. Hoy hablaremos sobre un tema de coyuntura muy interesante para la ciudadanía ecuatoriana y del mundo entero, sobre el tema el paro nacional de los indígenas del mes de julio del 2022. Un tema que, por cierto, está dando mucho que decir a la ciudadanía ecuatoriana y también a la región y al mundo entero. Dentro de estas temáticas hablaremos de algo muy interesante y crucial, como es la posición de la Iglesia frente al paro nacional. Tema que será debatido por cada uno de los entrevistados. En primer lugar, tenemos acá una vez más a la compañera Giselle del Rocío Nazareno Calle con la pregunta: ¿cuál fue la posición de la Iglesia frente al paro nacional de los indígenas 2022? Bien, sabemos que 18 días se vivieron momentos tensos, momentos de gran preocupación. Fue aquí que nace una mesa de diálogo, donde el gobierno aceptó esta mesa de diálogo, donde intervinieron el Congreso Nacional, representante del CONAI y parte de los líderes de la Iglesia Católica Episcopal. Fue de gran ayuda, porque el representante o presidente Monseñor Luis Cabrera dio una gran connotación a través de la palabra, a través de una oración, y esto terminó en una conferencia de gran bendición que pudieron firmar un acto de paz. También podemos decir el trabajo silencioso de la Iglesia evangélica, que no fue notada de pronto del medio de comunicación, pero podemos decir que en esos 18 días muchos se levantaron en su comunidad, en su ciudad, en su provincia, levantando oraciones, ayuno, y esto fue la actitud de la Iglesia. Fue una idea muy importante donde transmitió la paz, y esto permitió que cese el paro nacional. Muy interesante, compañera Giselle, su intervención con relación a esta importantísima pregunta y al accionar de la Iglesia frente a esta manifestación nacional. Yo sé que hay mucho que decir de todo este incidente nacional, pero también pues quisiéramos puntualizar cuál fue su parecer o cuál es su parecer de los tantos puntos que han afectado a nuestra nación. ¿Qué usted nos puede decir y qué puede puntualizar usted con relación al paro nacional? Bueno, este paro afectó a muchas áreas y yo quisiera enfatizar en el área de la salud.
se vivieron momentos difíciles, momentos tensos. Este fenómeno generó gran preocupación en los pacientes, en los familiares, en los médicos. En aquel entonces hubieron pacientes críticos que necesitaban ser trasladados a la capital de Quito, a la ciudad de Guayaquil, y no pudieron. Muchos en ese entonces perdieron la vida. Otro punto, que hubo un desabastecimiento de las medicinas. Yo experimenté en aquel entonces, tuve un familiar que estaba en UCI y un día recorrimos toda la ciudad y no pudimos encontrar esa receta. ¡Qué preocupación! Porque nosotros podíamos llamar a una ciudad, a la ciudad de Guayaquil, a las diferentes provincias, pero el cierre de las vías estaban totalmente restringidas. Esto afectó totalmente en el aspecto de la salud. Gracias, compañera Giselle, por su valioso e interesante aporte a esta entrevista. De verdad, pues, que hay cosas que están saliendo a la luz, que muchas veces no son del conocimiento de cada una de la ciudadanía ecuatoriana. Seguimos con esta entrevista a cada uno de los panelistas que han sido pues convocados para desarrollar este tema tan interesante. Tenemos también aquí en esta hora, como ya de su conocimiento, al compañero Alfonso Evelio Estupiñán. Compañero, una vez más bienvenido. Y tenemos la pregunta interesante para usted sobre la posición de la Iglesia frente al paro nacional de los indígenas. Contestándole, compañero José Camacho, la intervención de la Iglesia fue de vital importancia en aquellos días. Podíamos ver la situación del enfrentamiento entre los indígenas y la Policía Nacional. Esto trajo que muchos, 500 indígenas, heridos, 6 muertos, y los indígenas quemaron carros de la Policía Nacional. Y en vista de esa situación, cada día se agravaba más en nuestra nación. Esto fue donde representantes de la Iglesia, líderes, llamaron a una mesa de diálogo, donde tuvieron representantes del gobierno nacional, representantes de los indígenas y de la Iglesia Católica. Es allí donde se formula, ¿sí?, y comienza a tener un diálogo para que de esta manera se pueda cesar el paro en ese entonces. Fue de vital importancia. Es allí donde esto trajo la concientización tanto de la parte del gobierno como también de la parte de la ciudadanía. Bueno, sigue siendo tan interesante esta entrevista. Esto demuestra que la intervención o la posición de la Iglesia ha sido y seguirá siendo muy interesante a nivel de la sociedad, ya que la convocatoria de los líderes religiosos a una mesa de diálogo pudo generar ese ambiente de paz y también comprometer a las dos partes, como fue al gobierno y a los indígenas manifestantes, para que se consolide la paz en nuestro país. Una de las cosas importantes, compañero Alfonso, yo sé que usted en todo este accionar de manifestación tiene que haberlo visto y haber sacado alguna conclusión. Entre sus conclusiones, ¿en qué afectó estas manifestaciones, como es conocido el paro nacional, a nuestro país? Afectó en la economía. Podemos analizar que en ese entonces el precio, lo que ellos pedían, era de que se bajara el precio de la gasolina. Es decir, un galón de gasolina extra Ecopaís valía $2.55. Y en base a eso ellos exigían
que esto estaba afectando el bolsillo del campesino, porque tenían maquinarias donde ellos hacen sus sembríos. En base a eso exigían que el precio bajara a $2.10 de la gasolina Ecopaís. En base a eso también pedían que el diésel bajara de $1.90 a $1.50. Compañeros, esto afectó muchísimo a nuestra nación, muchísimo. No había transportación, no habían los insumos necesarios para la ciudadanía en lo que es la legumbre de la sierra hacia la costa, de la sierra al oriente. Entonces eso afectó muchísimo, y es allí donde podemos notar que la economía bajó en todo el territorio nacional. Pérdidas económicas muchísimas, más de $1.000 millones. En esos entonces se perdió, sí, a nivel nacional. Entrevista que sigue siendo de mucho interés para cada una de las personas que nos escuchan. Yo creo que toda manifestación social, más allá de buscar ciertos beneficios, también dejan grandes devastaciones, dejan ciertos trastornos en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico. También es muy interesante y resaltar la participación hasta el momento de cada uno de los compañeros. Compañera Leticia, una vez más, bienvenida. Según su criterio, háblenos un poquito de la posición de la iglesia frente a esta manifestación conocida como el paro de los indígenas en el 2022. Bueno, compañero, tras una guerra siempre se espera la paz. Atravesando la comunidad, el país por situaciones tan difíciles, pérdidas materiales, pérdidas humanas, situaciones muy graves. Es aquí donde la iglesia, liderada por el Monseñor Luis Cabrera, hizo un llamado de paz. Es lo más importante que se pudo denotar la iglesia, y para eso estamos. Poder llamar a la paz, al diálogo, a tener un momento de poder compartir. Viendo tanta la situación difícil, personas heridas, y es allí donde nosotros debemos de enfocarnos y enfrascarnos. Como también hemos podido ver la iglesia evangélica, muy silenciosa, sí. Tal vez no es escuchada, pero trabajó de una manera muy esencial, en oraciones, en diferentes comunidades, en diferentes provincias de nuestro país. Un pueblo unido, un pueblo guerrero, un pueblo que nunca retrocedió, un pueblo que sabe para qué ha sido puesto en la tierra, un pueblo que ha luchado, y esa es la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, en la cual estamos puestos para velar por el bienestar de los que están en los altos mandos. Y es aquí la iglesia, que nos hemos puesto de pie para luchar, y esa fue la posición, compañero Camacho, la posición de la iglesia, pararse como una verdadera guerrera y enfrentarse ante la situación, ante el dolor, ante la angustia, ante la gran necesidad del corazón, que es la paz que necesita. Muy bien su intervención, compañera. ¿Usted cree, compañera Leticia, que esta manifestación efectuada para el mes de junio del 2022 ha traído cierto desbalance y pérdida en nuestro país? Compañero Camacho, es una cosa terrible. Claro, hubo un gran desbalance. Esta pérdida, este paro, situación, podemos ver algo que afectó tanto, es la situación económica. La situación económica fue afectada en los seres humanos. Tener acostumbrados nosotros que comprar la libra de papa a 25 centavos, poderla conseguir a $1. La libra de tomate a $1 cuando uno la compraba
3 libras por 50 centavos. La canasta familiar subida de una manera terrible. Es allí donde las partes afectadas fueron tanto los proveedores como los consumidores. Aquellos que traen el material, la producción desde la sierra. Imagínese usted, compañero, desde la sierra traer las legumbres, traer la papa. Muchos también perdieron. Personas que exportaban a flores. Pude observar en una noticia también cómo botaban el rechazo, las flores marchitas, porque no se pudo exportar aquello. Entonces, ¿cuánta pérdida económica? Según se dice que diario el Ecuador perdió 55 millones de dólares. Imagínense en esas 3 semanas, según experto financiero nos dice, que el Ecuador en ese tiempo de paro perdió 1.000 millones de dólares. Terrible es la situación económica. Terrible es lo que nosotros pasamos, compañeros, y los compañeros que estamos aquí presentes, pasamos. La situación económica afectó de una manera terrible. Nosotros que vivíamos en la parte norte, esperando los proveedores, no llegaron. Ya no se vendía los 10 centavos de hierbita, que en la situación a veces no hay. Pero ahí nos tocó salir a la provincia y era difícil, tanto para los proveedores y nosotros consumidores también. Entonces, compañero, ha afectado muchísimo lo que es la situación económica. Muchísimo, de una manera terrible. Eso es lo que puedo aportar conforme a su pregunta. Muchas gracias, compañera, y muchas gracias a todos los entrevistados por su valioso aporte con relación al tema antemencionado. Yo creo que ha sido interesante el aporte de cada uno de ustedes porque han manifestado temas muy relevantes que deben de conocer cada una de la ciudadanía. Yo creo que es menester mencionar que el pueblo a través de la CONAIE tenía sus exigencias, como lo mencionaron cada uno de ustedes. Y una de las exigencias que pedía el pueblo al gobierno era que se bajara el precio del combustible, del diésel, garantizar el empleo, vigilar que hayan precios justos entre los productos de primera necesidad. ¿Qué poder decir? ¿Será que han mejorado las cosas o han empeorado? Yo creo que desde el inicio de que se abrió la mesa de diálogo con las dos partes, promovida por la iglesia, han transcurrido ya casi 45 días. Pregunto yo a cada uno de los compañeros entrevistados, ¿cuál es su apreciación como parte final de estos incidentes nacionales? Compañero o compañera Giselle Nazaret. Yo creo que como iglesia debemos ser constantes en lo que nos dice a través de la palabra en 2 de Timoteo, que dice: exhorto a que se hagan rogativas, petición y acción de gracia por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, por todas las autoridades. Y yo creo que no debemos de ser confiados en lo que se dio en esta mesa de diálogo, porque han transcurrido ya 45 días y debemos de orar constantemente por nuestro presidente, para que cada día él pueda hacer las cosas con sabiduría. Eso es mi aportación. Muchas gracias, compañera Giselle. Su apreciación, compañero Alfonso Estupiñán. A pesar de que ya son 45 días que han pasado, aún no se llega a un consenso y ni tampoco se ha cumplido con la petición que los indígenas están haciendo. Lo que nos toca es basado a la palabra, o sea, en el libro de Proverbios capítulo 11, verso 14, dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Seguir dialogando, seguir conversando y, como aportó nuestra compañera Giselle, pedirle a Dios para que Dios pueda dar toda la sabiduría, el conocimiento a las partes que están
sí, conversando para que la situación se pueda mitigar en nuestra nación. Gracias por sus palabras finales, compañero Alfonso. ¿Qué nos puede, en conclusión, compañera Leticia, decir de todo este fenómeno con relación al paro nacional? Bueno, puedo corroborar y decir que la iglesia está puesta en este lugar con propósitos grandes. Y es aquí donde nosotros debemos de velar por las autoridades, velar por aquellas personas que ponen la mirada en nosotros como representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, nuestro deber es orar, seguir orando, seguir clamando, seguir pidiendo, ¿sí? Seguir pidiendo, porque si no lo hacemos como iglesia es terrible. Entonces, en la mano de Dios estamos seguros. En la mano de Dios nuestra vida tiene un futuro mejor y nos queda como iglesia orar y clamar para tener esa visión y para que aquellas personas que estén al frente puedan velar con serenidad, con seguridad y con mucha certeza y con mucha responsabilidad. Agradeciéndole a Dios por esta gran oportunidad, al Instituto Técnico Superior Rumiñahui, a nuestro profesor, doctor Ernesto Fabricio Polo Luna, por esta gran oportunidad, y a cada uno de los compañeros y compañeras por tal exuberante y motivadora palabra, entrevista con el tema sobre la realidad del paro nacional junio 2022. Esperando que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Se despide quienes habla, alumno José Enrique Camacho Arroyo. Paz de Dios.